Bueno, debido a que mi computadora anda lenta y se me corta internet, previendo que en los encuentros sucesivos en el aula virtual alguno de ellos falle, voy a grabar las clases y las voy a y después se las voy a pasar. Bueno, la introducción del seminario de metodología de la investigación, a explicar en qué consiste este seminario estaría dedicado este video, esta clase, esta mini clase. El seminario se divide en 4 partes. Uno de ellos es el lado epistemológico que tiene cualquier metodología de la investigación, en este caso metodología de la investigación cualitativa. Un método de recolección e interpretación de datos, cualquier método, cualquier enfoque metodológico está constituido por una serie de pasos e instrucciones a seguir para cumplir esa finalidad de recolección e interpretación. Pero detrás de ese algoritmo, es decir, detrás de esa serie de pasos concatenada y sucesiva, existe una base teórica desde la cual se organiza esta secuencia. Es decir, una base teórica desde la cual uno puede interpretar que lo que se va a recolectar es un dato y luego reinterpretarlo. Entonces hay una interpretación para entender que esto es un dato y no otra cosa. Eso se hace de determinada base teórica. Según qué base teórica sea, lo que se entiende por dato o lo que se recolecta e interpreta es diferente. Por esta razón, en la primera parte del año se trabajará sobre 3 conceptos clave que sirven para el marco teórico. Teoría, la noción de teoría, la noción de paradigma, el concepto de teoría, el concepto de paradigma y el concepto de programa de investigación. Ese sería entonces los aspectos que tienen que ver con la teoría de la ciencia, que tienen que ver con la epistemología articulado a la metodología. En un sentido más amplio, un proyecto de investigación, que es lo que ustedes van a realizar en la última parte del año. Es decir, todo el seminario está articulado en función de realizar un proyecto de investigación, no la investigación concluida, sino el proyecto en sí. En un sentido más amplio, un proyecto de investigación se configura como el método o métodos de los cuales se sirve el proyecto. Es decir, así como se necesita una teoría para interpretar datos, así como se necesita una teoría para decir esto es un dato o esto no, y cada teoría tendrá una justificación y una argumentación diferente, y una serie o un conjunto de datos diferentes. Un proyecto de investigación se configura de la misma manera. O sea, el proyecto mismo, no solo el método que está dentro del proyecto, sino el proyecto mismo se formula, se organiza, se configura desde determinada perspectiva teórica, que es elegida o construida por el investigador. Por esta razón, en la primera parte del año, que es la más corta en términos cuantitativos, trabajaremos con tres autores, con textos de 3 autores. Uno, Gregorio Klimovsky, que es un epistemólogo argentino, un matemático y epistemólogo argentino que murió hace un par de años. Vamos a trabajar un capítulo de un libro de él que se llama Las desventuras del conocimiento científico. El otro autor es un epistemólogo también que murió hace en la década del 70, 80, no, década del 90 más o menos del siglo XX, Paul Feyerabend, denominado el anarquista metodológico por su flexibilidad teórica, y un texto de dos capítulos de un libro de él que se llama Tratado contra el método. Y el tercer autor, Ian Hacking, va a analizar a un autor clásico como Feyerabend, que es Thomas Kuhn.
Va a trabajar un libro de él que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Pero vamos a verlo por este autor. Entonces van a ver capítulos de los dos primeros y un artículo del segundo, donde se trabajarán las cuestiones que tengan que ver con el paradigma, teoría y programa de investigación. Esa sería la primera parte del seminario. En la segunda parte del seminario, o sea, todo lo que vemos es para aprender a hacer un proyecto de investigación. Tanto la primera parte como, por ejemplo, esta parte que tiene que ver con el análisis metodológico de una investigación ya concluida. Lo que vamos a hacer acá es analizar una tesis doctoral de una psicóloga que hizo el doctorado en la UBA. Vamos a trabajar esa tesis y vamos a tratar de inferir con esa tesis cuál fue el proyecto. Sin tener el proyecto, tratar de inferir, tratar de suponer en función de la lectura de la tesis cuál era el objetivo, cuál era el problema de investigación, cómo está conformado el marco teórico. Vamos a tratar de inferir cuál era el proyecto. Entonces el objetivo en este estadio es inferir el proyecto de investigación que está detrás de una tesis de tipo doctoral, y si bien muchos conceptos y desarrollos que verán en ella solo los manejarán adecuadamente en los siguientes años, hay una serie de conceptos que tienen que ver con la psicosis, con una serie de cuestiones que por ahí lo van a conocer en años posteriores o en este mismo año, pero más adelante. La idea aquí no es aprender sobre los contenidos de la tesis, sino captar la arquitectura, la estructura de la misma para poder aplicarlo luego a la conformación del propio proyecto en la cuarta parte del año. Es decir, captar la forma de la tesis, independientemente que conozcamos o no a fondo los contenidos que trata la tesis. O sea, no van a aprender sobre la tesis tiene que ver con un cruce de psicología y derecho, ¿no? Tiene que ver con la responsabilidad en el pasaje al acto en la psicosis. Entonces la idea no es aprender el contenido, sino cómo está estructurada la tesis, para después poder hacer el propio proyecto de investigación. Entonces esta parte también es un poco más larga que la primera y tiene que ver con una serie de preguntas, una serie de consignas que les voy a ir dando para que vayan trabajando la lectura de la tesis. La tesis tiene alrededor de 200 y pico de páginas. La idea no es leerla linealmente del principio hasta el final, sino leerla de tal manera que puedan leerla, que puedan responder las consignas. Es decir, por ejemplo, en mi caso, cuando uno lee una tesis doctoral, yo no soy psicólogo, soy profesor universitario de historia, soy doctor en humanidades y tengo un postdoctorado en esa especialidad. De todas formas, doy metodología en varias carreras diferentes, en Bellas Artes, en Ciencias de la Educación y acá en el UNIR en Psicología. Cuando soy jurado de una tesis, o cualquier jurado, la mayoría de los jurados de una tesis no la leen linealmente, es decir, primera hoja, segunda, tercera, sino que van al índice, se fijan primero en el índice, después comparan la introducción con la conclusión, tratan de ver si hay coherencia, si lo que se propone luego se retoma y se concluye, valga la redundancia, en la conclusión. Y cuando ven eso, después van al cuerpo de la tesis. Entonces es una lectura no lineal la que se hace de la tesis. Entonces una lectura estructural. Eso es lo que les propongo en este ejercicio de esta segunda parte del seminario. En la tercera parte vamos a ver distintos métodos cualitativos, ¿no? Sería el análisis de distintas perspectivas sobre metodología cualitativa y aplicación de la misma mediante el diseño de dos instrumentos metodológicos. Es decir, por un lado van a leer
una serie de textos que tienen que ver con lo que se denomina grupo de discusión o focus group. En realidad hay una diferencia entre uno y otro. Vamos a leer otro texto que tiene que ver con la entrevista en profundidad, otro texto que tiene que ver con el trabajo de campo etnográfico, con el método indicial, o que Peirce llama abducción, Humberto Eco llama abducción y Carlo Ginzburg llama método indicial, y otro texto sobre el método biográfico. O sea, están dentro de la metodología, en líneas generales, metodología cualitativa. Vamos a hacer lecturas de esos textos con consignas para trabajarlos específicamente. Eso por un lado. Y por otro, se van a diseñar dos instrumentos metodológicos. De esos que están ahí, que les acabo de mostrar, van a tener que elegir dos. Entonces, y diseñarlos, preparar dos instrumentos para trabajar un caso determinado o dos casos determinados. El objeto de estudio delimitado, en función del cual se diseña el instrumento de investigación, puede ser imaginario, porque la investigación no se va a llevar a cabo. Es decir, en ese aspecto no hay problema, o tienen libertad para elegirlo. El que tiene imaginación no va a tener problemas, el que no va a tener algún problema. Y a partir de ahí diseñar dos instrumentos metodológicos. Bueno, esa sería la tercera parte del seminario. La cuarta parte, o sea, la realización del propio proyecto. Esta sería la última parte del año, que es la parte de alguna manera más complicada, es decir, tiene relación con todo lo anterior. Si uno prestó atención a todo lo anterior, en teoría debería ser relativamente fácil hacerlo. No la investigación concluida, sino la investigación necesaria para configurar el proyecto. O sea, no se lleva a cabo la investigación. Es como si prepararan el proyecto para hacer el tifo, pero sin hacerlo. Cada etapa del seminario consta de una evaluación escrita individual, que es trabajada en clase y en el domicilio durante un lapso de días hasta su entrega al docente. Es decir, no sé cuánto va a durar esto, pero de todas formas no habría gran diferencia en la forma de trabajo. Entonces es una evaluación escrita individual, que es trabajada no en una sola vez, sino en varios días, ¿no? Es un trabajo de varios días, donde si fueran clases presenciales no alcanzaría la clase, y en el domicilio solo tampoco. Entonces hay que trabajar en los dos niveles. Bueno, vamos ahora al tipo de proyecto con el que se va a trabajar la última parte del año. Estos son los ítems con los cuales se va a trabajar la última parte del año. Después ya lo subí a la plataforma, si mal no recuerdo, si no después lo voy a revisar. En la plataforma está en PDF los ítems del proyecto. Bien, acá se los muestro en diapositivas. ¿Cuáles son estos ítems? Bueno, plan de trabajo. El proyecto es poco lo que hay que escribir, pero mucho lo que hay que leer y pensar. Máximo 12 páginas o 12 carillas, o sea, 12 páginas escritas de un lado, mínimo 10, más o menos, puede ser un poco más. 1. Denominación del trabajo. ¿Cuál es el título que tiene el proyecto? Este modelo de proyecto es el modelo del PIB de la UNR. ¿Por qué elegí esta? Bueno, por una cuestión relativamente arbitraria. Todos los modelos de proyecto tienen muchos puntos en común, pero la forma de organizarla es relativamente arbitraria. Acá lo que importa es llenar una serie de casilleros, llenar una serie de ítems que tienen la lógica del método hipotético deductivo. Tienen esa lógica. Hay modelos que no, en este caso sí. Entonces, 1. Denominación del trabajo. Sería el título de la investigación. 2.
definición del problema y estado actual del conocimiento sobre la cuestión. Muchos tipos de proyectos tienen este punto separado en dos. Por un lado el problema y por otro lado el estado actual, el estado del arte, el estado actual del conocimiento sobre la cuestión que uno va a investigar. ¿Cuál es la definición del problema? Es, digamos, si uno investiga, solo puede investigar algo que no sabe, solo puede investigar un interrogante. Si no es una crónica, si no es una monografía, como máximo. Entonces uno parte de algo que desea saber y no sabe para hacer un proyecto, algo que no conoce. Y eso, lo que voy a pedir acá es formularlo como preguntas, como una serie acotada de preguntas, como una serie de interrogantes. Eso iría en este punto, una serie de interrogantes. Y por otro lado, el estado actual del conocimiento sobre la cuestión sería un breve raconto, un breve resumen de las investigaciones más actuales que sobre el tema a investigar ya se han hecho. La idea en este caso sería no descubrir dos veces la rueda, es decir, no repetir algo que ya se ha tratado, ya se ha trabajado. Entonces, en ese caso lo que se hace es leer todas las investigaciones más importantes y más actuales sobre la cuestión que uno va a investigar. Que en este caso acotado sería, si uno tiene que presentar una tesis doctoral o el tifo, sería una lectura importante. En este caso sería una lectura lo suficientemente extensa como para poder hacer un estado actual del arte o del conocimiento sobre la cuestión. Piensen en este ítem alrededor de 3 carillas. No es mucho lo que hay que escribir, pero sí bastante para leer. Punto 3, hipótesis y objetivos. Si en el punto 2 yo formulé 3 interrogantes, entonces yo en el punto 3 formulo 3 respuestas tentativas a esos interrogantes. Si la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta, entonces tiene que haber una correlación entre preguntas e hipótesis. Si pregunto tal cosa y tal otra, bueno, en las hipótesis respondo tentativamente una cosa y otra. Objetivos. Los objetivos se formulan en un verbo, siempre se formulan en un verbo en infinitivo y tienen relación con las hipótesis y con las preguntas. Es decir, analizar la relación entre tal y tal cosa, determinar cómo opera tal y tal otra, analizar, determinar, comparar, investigar. Siempre comienzan en un verbo en infinitivo. Bueno, entonces 3.1 hipótesis, 3.2 objetivos generales, 3.3 objetivos particulares. Entonces, el punto 3 se divide en 3.1 hipótesis, 3.2 objetivos generales y 3.3 objetivos particulares. Método y técnica a emplear. Todo esto lo vamos a retomar y lo vamos a explicar mejor cuando llegue el momento de hacer el proyecto. Método y técnica a emplear. En este caso, lo que hay que hacer es elegir uno o dos métodos, elegir un método y luego fundamentarlo teóricamente. No es la fundamentación del marco teórico, sino es la fundamentación del método. Es decir, voy a utilizar este método que tiene estas características, que lo utilizo con este enfoque teórico y con este método voy a implementarlo de tal y tal manera, haciendo tal y tal otra. Eso es lo que va en ese punto. 5. El marco teórico. O sea, el marco teórico de todo el proyecto, que tiene relación también con el marco teórico más pequeño, con el enfoque teórico más pequeño desarrollado en el punto 4. Pensemos acá 2 carillas en el punto 4 y en el marco teórico otras 3 carillas, 4 o 5, después lo vemos. Entonces, marco teórico, en ese caso vamos a ver modelos de marco teórico, sobre todo un modelo Ruth Sautou, manual de metodología, donde divide el marco teórico en 3 partes. Vamos a ver eso, pero la decisión también es relativamente arbitraria. Lo que importa para el marco teórico
no es ¿qué es lo que no es un marco teórico? Un marco teórico no es un glosario, un marco teórico no es un diccionario, o sea, términos, hago un término, lo defino, enter, hago otro término, lo defino, y así voy definiendo una serie de términos desconectados entre sí. Eso sería un texto paratáctico, es decir, una serie de como una lista de supermercado. Eso es lo que no es un marco teórico. Un marco teórico es una red conceptual, una serie de términos conectados y ad hoc. Es decir, una serie de términos conectados que tienen que ver con el proyecto que elegí para investigar. Hay una anécdota de un jurado argentino que va como jurado de una tesis de lingüística que se rinde en una universidad de Chile. Y la tesis era muy buena, pero la tesis era sobre lingüística generativa, de un lingüista que se llama Noam Chomsky, que aún vive, pero que ya no investiga sobre lingüística, sino sobre política internacional. Y el marco teórico había sido configurado en relación a Piaget. Piaget y Chomsky tienen perspectivas antitéticas, son muy diferentes. Entonces ese marco teórico no les servía, o ese marco teórico no concordaba con el desarrollo de la investigación. Entonces el marco teórico tiene que servir, tiene que tener relación, o sea, desde el marco teórico se configuran los objetivos, las hipótesis. O sea, lo que yo veo como un problema y lo que yo veo como un dato, solo lo veo desde un paradigma, solo lo veo desde un marco teórico. Desde otro marco teórico vería algo totalmente diferente. Cronograma de actividades. En este caso, el cronograma de actividades sería fechar el inicio y terminación a cada actividad. Por ejemplo, la primera actividad, o sea, una serie de actividades que no van a ser, por ahí solo van a ser la primera, que voy a decir ahora, pero no todas, pero proyectan, valga la redundancia, el proyecto que no van a realizar. Por ahí le sirve después para hacer el tifo. Entonces, cronograma de actividades, revisión bibliográfica de tal tema de abril de 2020 a junio de 2020. Entonces, fecha de inicio y determinación de cada actividad, que puede ser revisión bibliográfica. Otro ítem podría ser realización de tantas entrevistas a tales personas entre tal y tal fecha. Entonces, ese sería el cronograma de actividades. La serie de actividades de investigación que debo llevar a cabo para terminar el proyecto. O sea, la última actividad sería la redacción de la investigación. Entonces sería la redacción de la tesis, digamos, por ponerlo así. Aunque uno va escribiendo la tesis, sea tesis doctoral, de maestría, o tifo, o de licenciatura, uno va escribiendo la tesis no de golpe, sino progresivamente, de a poco. Bibliografía. Acá va la bibliografía utilizada para hacer el proyecto. Identificación del lugar donde se realiza el plan de trabajo. Es decir, cuando uno presenta un proyecto, en el caso de la UNR es el PID, pero toda universidad tiene un modelo de proyecto para también el UNIR, para trabajar en 1, 2, 3, 4 años. Entonces uno ahí tiene que especificar en qué lugar, en qué universidad realiza la investigación, o en qué universidades realiza la investigación, si es más de una, en qué laboratorio o en qué lugar específico uno desarrolla la investigación. Bueno, la característica de eso. Descripción de la infraestructura y servicios disponibles en relación a los requerimientos del plan de trabajo. En función de este plan de trabajo, que es el proyecto, describir qué cosas tenemos, qué tipo de infraestructura tenemos y necesitamos para llevar adelante el plan de trabajo. Es decir, obviamente, por ejemplo, una notebook, tinta, papel, son las cosas obvias, ¿no? Pero cualquier infraestructura, cualquier dispositivo tecnológico necesario para llevar adelante la investigación. Bueno, estas serían los ítems que deben trabajar en la cuarta parte del año.
Bien, entonces por ahora esta mini clase tiene que ver con explicar en qué consiste el seminario.